Millones de personas en Siria e Irak están enfrentando escasez de agua mientras el río más largo de la región, el Éufrates, se seca. Cuando el Éufrates comenzó a secarse, nadie esperaba lo que emergió para reescribir la historia antigua. No solo ruinas, sino un templo enterrado con símbolos que nadie podía leer. Salas sintonizadas con frecuencias cósmicas y rituales empapados en sangre. Los científicos encontraron advertencias grabadas en piedra. No molesten al vigilante de abajo. Pero siguieron excavando. Lo que descubrieron a continuación envió ondas de choque a través de la arqueología, la religión y la física. Y lo peor, esto podría no ser el único. La sequía que reveló el templo olvidado. Cuando el río Éufrates comenzó a secarse, la mayoría de la gente pensó que la mayor preocupación sería la agricultura o la escasez de agua. Pero lo que emergió del lodo no fue solo cerámica antigua o caminos de piedra. Fue una estructura masiva de templo subterráneo que nadie sabía que existía. Los escaneos satelitales mostraron algo inusual primero, un contorno extrañamente simétrico debajo de las aguas que retrocedían. Cuando los arqueólogos locales llegaron a principios de 2022, lo que encontraron conmocionó al mundo académico. Partes de la estructura estaban talladas directamente en la roca madre, cubiertas con bloques de piedra grabados más antiguos que cualquier cosa encontrada previamente en la región, algunos datando de al menos 2800 a.C. Esto no era solo otra ruina mesopotámica. Las paredes estaban cubiertas con tallados de criaturas no típicamente asociadas con la mitología sumeria, figuras con extremidades alargadas, pupilas dobles y coronas hechas de serpientes. Según notas de campo filtradas de un equipo de excavación liderado por alemanes, varios bajorrelieves se parecían a los Anunnaki, pero distorsionados, no dioses majestuosos, sino entidades humanoides retorcidas con costillas expuestas y bocas con colmillos. Y aquí es donde se vuelve aún más perturbador. Una leyenda oral local de un pueblo cercano advertía que cuando el río retrocede, el ojo del enterrado volverá a abrirse. La mayoría de los locales evitaban el sitio por completo, llamándolo maldito. Algunos incluso afirmaban que su ganado enfermaba después de beber de charcos cercanos. Los geólogos confirmaron que la sequía había bajado el Éufrates a su flujo más débil en 50 años. Revelando no solo este templo, sino varias otras depresiones extrañas en la misma área, sugiriendo una red. Esto planteó teorías aterradoras. ¿Fue este templo enterrado intencionalmente para mantener algo encerrado dentro? Algunos investigadores especularon que podría estar conectado con la profecía encontrada en el libro del Apocalipsis, que se refiere a 4 ángeles atados debajo del Éufrates, esperando ser liberados durante los tiempos finales. Añadiendo combustible al misterio, los escaneos infrarrojos revelaron puntos fríos intensos en lo profundo de la estructura, a pesar de las temperaturas abrasadoras en la superficie. La teoría sugiere que podría haber cámaras selladas más profundas bajo tierra, intactas durante milenios. La cámara desenterrada y su geometría siniestra. Cuando los equipos de excavación llegaron al santuario interior del templo, no esperaban encontrar una habitación tallada en un tipo de piedra basáltica negra no nativa de la región. Las paredes de la cámara eran anormalmente lisas, reflejando la luz de maneras extrañas, casi como obsidiana, pero más fría. En el centro se erigía una estructura similar a un altar, flanqueada por 2 pilares verticales con incrustaciones metálicas que respondían a los imanes, aunque parecían ser de piedra. Pero no fueron solo los materiales lo que alarmó a los científicos, fue el diseño. Las proporciones de la habitación no eran aleatorias.
El análisis matemático reveló que las dimensiones se alineaban con precisión con fenómenos astronómicos, específicamente con el ciclo de precesión axial de la Tierra, que abarca aproximadamente 26.000 años. En una esquina de la cámara había un sistema de surcos poco profundos tallados en el suelo, que dirigían el líquido hacia un desagüe. El análisis de residuos sugirió un alto contenido de hierro, consistente con sangre. Pero esto no era un mero sacrificio. Parecía ritualístico y sistemático, más como un mecanismo que como una ceremonia. La arqueóloga doctora Leila Hassani señaló en su informe que la habitación presentaba propiedades similares a las cámaras de resonancia encontradas en otros sitios megalíticos antiguos, como el hipogeo de Hal Saflieni en Malta o el Osirion en Egipto. Mediante pruebas de frecuencia, el equipo descubrió que ciertos tonos, especialmente en el rango de 110 Hz, provocaban vibraciones sutiles en las paredes de la cámara. Este tono está históricamente asociado con estados mentales alterados y visiones similares a trances en rituales antiguos. En la pared norte, una serie de tallados mostraba una fila de figuras arrodilladas frente a una entidad cornuda mayor que emergía de un agujero en la tierra. Sobre ellas, un diagrama circular representaba eclipses y alineaciones, pero utilizando estrellas de 12 puntas en lugar de los símbolos típicos mesopotámicos de 8 puntas. Algunos creen que esto podría indicar un culto desconocido, posiblemente anterior a los sumerios, con conocimiento de eventos cósmicos más allá de lo que permite la historia conocida. Aún más extraño, se encontró una pequeña esfera de piedra del tamaño de un bolsillo alojada detrás del altar. Cuando fue extraída, emitía un débil campo magnético, a pesar de no tener ninguna fuente de energía conocida. Los científicos de la Universidad de Bagdad aún están intentando determinar su composición. Una teoría sugiere que podría ser una forma de piedra imán natural, geolodestone, programada para reaccionar ante cambios ambientales específicos, como un sistema de alarma enterrado. La tableta que nadie puede descifrar y la advertencia que lleva. Detrás del altar magnético, incrustada dentro de un panel de pared agrietado, se descubrió una tableta de piedra, una que inmediatamente detuvo en seco al equipo de excavación. A diferencia del típico cuneiforme en forma de cuña encontrado en la antigua Mesopotamia, esta losa portaba un guión híbrido, una fusión de sumerio, elamita y algo completamente desconocido. Los surcos eran demasiado precisos para haber sido tallados a mano. Algunos caracteres se asemejaban a espirales intersectadas por marcas horizontales, casi binarios en forma, mientras que otros evocaban curvas serpentinas que se enlazaban entre sí, como un nudo irrompible. Los esfuerzos iniciales de traducción lograron identificar solo fragmentos, pero una línea, grabada más profundamente que las demás, destacaba: el vigilante de abajo no debe ser perturbado. La frase se repetía 7 veces a lo largo de la tableta, siempre seguida de variaciones de un símbolo, un ojo vertical flanqueado por líneas curvadas, a menudo interpretadas como raíces o zarcillos. Algunos creen que esto podría referirse a una deidad del inframundo, posiblemente conectada con los Anunnaki o incluso dioses abominación presumerios, referenciados solo en fragmentos acadios oscuros. Dioses abominación referenciados solo en fragmentos acadios oscuros. El lingüista Dr. Arturo Demir, quien examinó la losa, comparó partes de los glifos desconocidos con marcas encontradas en el sitio funerario de Gonur-Tepe, en Turkmenistán, considerada la cuna de la olvidada civilización margiana. Lo escalofriante es que ambas inscripciones incluyen referencias a algo llamado Ishkaru, traducido libremente como el que duerme debajo de los ríos. Este nombre no tiene registro en la tradición mesopotámica principal. Aún más inquietante
El reverso de la tableta mostraba un diagrama tallado del Éufrates, dividiéndose en 4 caminos, rodeando un pozo circular en el centro, sugiriendo una ubicación debajo del río. Cada camino termina en un símbolo de ofrenda: sangre, fuego, aire y sombra. Parece ser un mapa ritual. Comenzaron a circular rumores entre los trabajadores del sitio de excavación. 2 miembros del equipo supuestamente se negaron a regresar después de manipular la tableta, quejándose de pesadillas vívidas que involucraban voces susurrando en idiomas que no entendían. Otro supuestamente desapareció durante 12 horas, encontrado sentado en la orilla del río en un trance, murmurando la frase «se está despertando» una y otra vez. Las autoridades iraquíes han colocado desde entonces guardias militares alrededor del sitio, pero el artefacto fue rápidamente trasladado en avión a un laboratorio no revelado, presuntamente en Alemania. Oficialmente no se han hecho más comentarios sobre la traducción. El mural ritual que conmocionó al equipo científico. Justo cuando el equipo de investigación pensó que había llegado al núcleo del misterio, descubrieron un corredor estrecho detrás de la cámara de la tablilla, parcialmente sellado por escombros. Una vez despejado, el corredor conducía a una pequeña sala circular, de no más de 3 metros de ancho, con un techo abovedado ennegrecido por antiguas marcas de quemaduras. Lo que hacía diferente a esta cámara no era solo su tamaño o su aislamiento. Era lo que cubría las paredes, un mural gráfico continuo que representaba un ritual diferente a cualquier cosa encontrada en la historia mesopotámica. Todo el mural formaba una secuencia, como un storyboard, pero con una claridad aterradora. Mostraba figuras vestidas con túnicas, enmascaradas y descalzas, de pie en círculos concéntricos alrededor de una figura humana atada. Por encima de ellas flotaba una entidad en forma de espiral, descendiendo desde el techo. Un panel parecía mostrar el alma del sacrificio siendo succionada hacia arriba, mientras que otro representaba el cuerpo de la misma víctima siendo infundido en un ídolo de piedra. El marco final mostraba a aldeanos arrodillados ante esa misma estatua, con los ojos sangrando. Bajo análisis con luz negra, los científicos notaron residuos de compuestos psicotrópicos en finos surcos alrededor del mural, trazas de alcaloides dañinos, conocidos alucinógenos utilizados en antiguos rituales de fuego persas. ¿La implicación? Los participantes en estas ceremonias no solo estaban sacrificando, estaban entrando en estados alterados, posiblemente para canalizar o recibir algo. De hecho, los patrones de quemaduras en el suelo sugieren que esta sala pudo haber sido utilizada repetidamente. Las marcas de fuego se alinean con la posición de las figuras en el mural, pero el descubrimiento más perturbador no era visual. En lo profundo del enlucido de la pared, los investigadores extrajeron cantidades traza de proteínas no identificables, material orgánico que no coincidía con ninguna especie conocida. Una nota filtrada de un bioquímico lo afirmaba claramente. Esta muestra no es humana, no animal y no ambiental. Parece cultivada en laboratorio, pero la estructura es anterior a la bioingeniería conocida. Pronto se extendieron susurros entre el equipo sobre que el mural representaba un ritual de vinculación, uno destinado a fusionar una entidad externa con un objeto físico. Algunos incluso creen que el orbe encontrado anteriormente era un receptáculo, posiblemente conteniendo recuerdos o algo más vivo. Algunos científicos se negaron por completo a volver a entrar en la cámara. Un investigador senior supuestamente huyó del sitio esa misma noche, citando sueños en los que la entidad espiral del mural se encontraba sobre su cama, susurrando en sílabas que no podía repetir cuando estaba despierto. El fenómeno de interferencia del Éufrates y la señal desde abajo.
Aproximadamente 3 semanas después de que se documentara el mural de la cámara, comenzó a emerger un nuevo tipo de disrupción, no antigua, sino moderna. Los ingenieros que trabajaban en la logística del sitio de excavación reportaron un patrón extraño. Los drones fallaban, los dispositivos GPS presentaban fallos y las transmisiones satelitales en vivo sufrían interferencias localizadas en la señal. Al principio se descartó como minerales magnéticos en el basalto, pero luego las unidades de radar de penetración en el suelo, que utilizan sistemas completamente diferentes, comenzaron a devolver lecturas de profundidad invertidas, mostrando valores negativos, como si algo estuviera emitiendo desde abajo, empujando hacia atrás. La zona de interferencia formaba un radio perfecto de 7 metros alrededor del corazón del templo, fluctuando ligeramente cada día. La vigilancia militar intentó anular la señal para mapearla, pero incluso las frecuencias encriptadas experimentaban estática en bucle. Y dentro de esa estática, los analistas descubrieron un patrón débil pero repetitivo, una ráfaga de señal que cicla cada 6 minutos, estructurada como pulsos de números primos utilizados en la teoría temprana de comunicación espacial. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Algunos investigadores afirmaron que esta era la misma arquitectura de frecuencia reportada en Göbekli Tepe, el hipogeo de Hal-Saflieni, e incluso bajo el lago Vostok en la Antártida, sitios largamente rumoreados como conectados por un olvidado lenguaje global de energía. Sitios largamente rumoreados como conectados por un olvidado lenguaje global de energía. Surgió una teoría. El templo enterrado debajo del Éufrates no estaba aislado. Podría ser parte de una red, cada nodo sellado en tiempos antiguos para prevenir la activación de resonancia, añadiendo intriga. Un miembro del equipo que trabajaba fuera del sitio comparó las marcas de la tablilla prohibida con fragmentos de un perdido pergamino astronómico babilónico catalogado en Berlín en la década de 1940. Encontró una secuencia coincidente de símbolos dispuestos como un reloj lunar, contando hacia atrás desde una fecha perdida en el tiempo. Según la línea final en ese pergamino, traducida en tonos susurrados por un sumerólogo, cuando el río hable de nuevo, las estrellas se alinearán y lo enterrado surgirá. Hoy, el área está completamente restringida. Los locales reportan sonidos de zumbido bajo por la noche, animales que se niegan a acercarse, e incluso un caso de un pastor que afirmó que el suelo respiraba bajo sus pies cerca del perímetro del sitio. La excavación se ha detenido. La razón oficial: seguridad. Pero los insiders dicen que es porque lo que sea que esté enterrado allí ya no está inactivo. El manuscrito prohibido que coincide con el diseño del templo. Mientras los investigadores se esforzaban por dar sentido a las extrañas anomalías electromagnéticas y a los símbolos en la tableta desenterrada, un erudito independiente de Istambul, el Dr. Reza Khaldun, afirmó haber visto algo espeluznantemente similar décadas atrás, no en una excavación arqueológica, sino dentro de los archivos secretos del Vaticano. Según su informe suprimido, un manuscrito fuertemente restringido, escrito en arameo siríaco, describía con escalofriante detalle la existencia de un altar subterráneo construido debajo de la madre de los ríos. El manuscrito, catalogado como Codex Indictus 13D, nunca fue liberado al público, supuestamente debido a su incompatibilidad teológica con la doctrina de la Iglesia. Pero el Dr. Khaldun conservó fragmentos copiados a mano. Estos incluían un diagrama que coincidía casi exactamente con el altar en espiral y las ranuras circulares para sangre encontradas debajo del Éufrates. Más perturbador era un pasaje que describía rituales realizados para sellar la puerta fracturada, que involucraban 4 elementos, 12 sacrificios y el canto de nombres de estrellas perdidos en la astronomía babilónica. Pero no se detenía allí.
El manuscrito advertía sobre un templo falso construido para imitar la geometría sagrada, erigido no para el culto, sino para la supresión, con el fin de mantener algo atado bajo la corteza terrestre. Hacía referencia a una rebelión antigua, no entre hombres, sino entre seres que caminaron antes de que nacieran los que respiran arcilla. El escritor advirtió explícitamente: si el sello se agrieta y el ciclo se completa, los arrojados hablarán de nuevo, no con voces, sino con gravedad y sueño. Los eruditos han descartado esto durante mucho tiempo como tonterías apocalípticas, hasta ahora. Cuando el Dr. Khaldun compartió sus dibujos con el equipo de excavación, encontraron 11 coincidencias exactas entre los símbolos en el manuscrito y aquellos tallados en la estructura enterrada del Éufrates. Ese número es importante porque el símbolo final faltante, el 12avo, fue encontrado debajo del orbe que una vez estuvo alojado en el altar. Juntos forman una llave ritual completa, casi como un mecanismo de cerradura. Las teorías ahora sugieren que el templo del Éufrates no era solo un sitio religioso, sino una instalación de contención diseñada por una civilización olvidada, que de alguna manera comprendía la presión geofísica, la resonancia, la astronomía y algo más. El sonido que no debería existir y la puerta que abrió. Durante un intento final de escanear digitalmente los rincones más profundos del templo del Éufrates antes de que el sitio fuera cerrado, se dejó funcionando durante la noche un pequeño dispositivo de audio dentro de la cámara, no con fines rituales, sino simplemente para registrar las condiciones ambientales. Cuando el equipo regresó a la mañana siguiente y revisó la grabación, no esperaban silencio, ni tampoco caos. Lo que escucharon era algo completamente diferente. La grabación comenzaba con pulsos rítmicos débiles, espaciados uniformemente, como una respiración. Luego, exactamente a las 3:17 am, emergió un zumbido de frecuencia profunda, demasiado bajo para que lo generara el oído humano. A medida que escalaba, el dispositivo captó una serie de armónicos superiores, que se asemejaban a sonidos vocálicos, similares al canto de garganta antiguo encontrado en rituales tibetanos o mongoles. Pero estos armónicos formaban estructuras repetitivas que, al someterlas a análisis espectral, producían formas de onda con la misma forma que los sigilos encontrados en el altar. El audio, al visualizarse, parecía como si el lenguaje se estuviera cantando a sí mismo. Pero esa no era la peor parte. Aproximadamente 30 segundos de que comenzara el zumbido, la grabación captó un sonido de rechinante, como piedra desplazándose contra piedra, proveniente del interior del piso sellado de la cámara. Inmediatamente después, la temperatura dentro de la habitación descendió casi 12 grados Celsius, a pesar de que no había ningún sistema de flujo de aire presente. Para la mañana, había aparecido una pequeña grieta a lo largo de la base del altar. El equipo realizó una prueba de control utilizando ingenieros de sonido de la Universidad de Ankara. Recrearon los tonos de baja frecuencia usando una cámara de resonancia artificial y obtuvieron el mismo resultado. Los objetos alrededor del altar vibraron sin contacto físico, y la placa base de la estructura rotó brevemente 3 grados en sentido antihorario, revelando un compartimento previamente oculto que contenía cenizas, fragmentos de huesos quemados y un fragmento negro pulido diferente a cualquier material conocido. El físico acústico, Dr. Mehmet Ozdal, lo llamó la estructura de resonancia más responsiva que he visto jamás en un sitio antiguo. Teorizó que el templo podría haber sido construido como una bóveda armónica, activada solo por frecuencias sonoras específicas, similar a una cerradura que se abre no con una llave, sino con una voz.
Himnos sumerios antiguos, algunos recuperados de tablillas de arcilla cercanas, están siendo ahora probados por su potencial para desencadenar los mismos fenómenos. Y uno de ellos termina con una línea que nadie puede explicar. El río escucha, las piedras recuerdan, llámalo, y él hará eco. No es solo el Éufrates. Otros ríos están revelando sus secretos. Apenas unas semanas después de que el incidente del templo del Éufrates ocupara titulares en círculos académicos de manera discreta, comenzaron a surgir informes sobre descubrimientos similares, casi idénticos, bajo otros grandes ríos en todo el mundo. En la India, el río Sarasvati, considerado durante mucho tiempo un mito, tuvo secciones expuestas por la sequía que revelaron alineaciones de piedras enterradas y una plataforma circular grabada con símbolos solares en espiral. En el río Yangtze de China, buzos se encontraron con cabezas de piedra sumergidas con cráneos alargados, dispuestas en un patrón ritual y orientadas hacia el oeste, en dirección a Mesopotamia. Pero el paralelo más inquietante provino de Alemania, donde partes del río Elba se secaron y revelaron un sitio megalítico previamente no documentado que presentaba inscripciones que coincidían con el mismo guión híbrido encontrado en la tablilla del Éufrates. Ese sitio incluía un pilar de piedra con 12 cavidades vacías que reflejaba la llave ritual de la tablilla sellada del Éufrates. Ese sitio incluía un pilar de piedra con 12 cavidades vacías, que reflejaba la llave ritual del altar sellado del Éufrates. La datación por carbono situó la estructura del Elba en más de 6.000 años de antigüedad, anterior a cualquier cultura conocida en la región. Los investigadores comenzaron a cruzar estos hallazgos y notaron una tendencia inquietante. Los símbolos, los materiales y las orientaciones no eran solo similares, eran casi idénticos, como si hubieran sido construidos por la misma cultura olvidada que alguna vez se extendió por continentes. Y todos estaban ocultos bajo ríos. Ese detalle importa. Cada uno de estos misteriosos sitios parece haber sido enterrado intencionalmente, no destruido, no abandonado, sino sumergido deliberadamente, como si el agua misma estuviera destinada a actuar como un sello. Comenzó a circular una teoría controvertida. ¿Y si estos antiguos pueblos sabían que se acercaba un evento planetario, algo que se activaba mediante alineación celestial o frecuencia vibratoria, y construyeron estos sitios bajo los ríos para retrasarlo, para enfriarlo, para ahogarlo? Un geólogo de la Universidad de Tbilisi filtró un estudio que encontró que los campos de resonancia en estos sitios aumentan durante las alineaciones de solsticio y se intensifican a medida que bajan los niveles de los ríos. Cuanto más bajo el agua, más alto el pulso. Dejen sus teorías abajo, suscríbanse y hagan clic en la tarjeta que aparece en pantalla ahora.